Para finalizar la clase anterior, hoy veremos la segunda parte de traumatismos dentarios, lesiones en las encías y en los tejidos de soporte y tratamientos. Terminamos la clase anterior que hablaba de lesiones de tejidos duros y ahora pasamos a las lesiones de tejidos de soporte. Ese tipo de lesiones afectan tanto huesos de ambos maxilares como ligamento y puede afectar o no el tejido dental también, el tejido dental. Como primera clasificación, como primera lesión, encontramos la concusión. La concusión no es más que un golpe realizado en una pieza dentaria, que se ha generado en una pieza dentaria, pero que no ha generado mayor emergencia. En este caso podrá tener una leve movilidad, pero el diente no estará desplazado a ninguna de las caras, es decir, ni hacia vestibular, ni hacia lingual, ni hacia palatino. No hay nada radiográficamente que mostrar. Sin embargo, sí se encontrará inflamado el ligamento periodontal, lo que puede llegar a haber generado, igual que como hablamos con tejidos duros, algún tipo de lesión a nivel pulpar, produciéndose puede ser una hiperemia o como puede ser una disminución en la vascularización sanguínea. ¿Qué tenemos? ¿Qué pronósticos tenemos? En dientes deciduos no es necesario hacer ninguna terapia pulpar, a menos que de repente veamos tal vez una fístula que aparece, lo que está indicando que hay lesión pulpar. En dentición permanente nos dice que con dientes con ápices cerrados pueden llegar a tener una necrosis si se obstruyen los vasos sanguíneos, es decir, esa inflamación del ligamento impide el riego sanguíneo normal. Después de este tenemos la subluxación, que es cuando el diente ya tiene un leve aflojamiento, tiene una movilidad más severa, pero no se encuentra del todo desplazado hacia una de las caras. Más bien la movilidad se observa al hacer el movimiento el odontólogo. Por ejemplo, nunca es recomendable hacerlo con los dedos. Es siempre recomendado hacerlo con dos instrumentos romos, pueden ser dos mangos de los espejos bucales y moverlo de adelante hacia atrás en caras vestibulares y palatinas. No es recomendable hacerlo con los dedos porque el pulpejo del dedo, que es esa parte acolchonadita del dedo, puede dar una impresión equivocada de que el diente se está moviendo, ¿no? Bueno, dentro de la radiografía no se logra observar mayor anormalidad. En lo que corresponde al tratamiento que hacer en este caso, en los dientes deciduos, se realizaría una férula entre 15 a 20 días y en dentición permanente también se recomienda realizar una férula, asimismo flexible, que no sea del todo rígida. Ya vamos a hablar más adelante de lo que son las férulas, con un máximo de 2 semanas. Recuerden que siempre que hablamos de tiempos en las férulas es por la razón de que dejar el tiempo más del indicado podría generar las consecuencias más comunes del uso de férulas, que son o anquilosis o, por otro lado, reabsorciones radiculares. Los pronósticos ante este tipo de lesiones son favorables. En dentición decidua regresan a la normalidad generalmente después de 2 semanas. Se puede enviar al paciente algún tipo de antiinflamatorio y analgésico para aliviar este dolor. Asimismo, siempre es recomendado, si el diente se encuentra en contacto con otra pieza dentaria, se puede eliminar el punto de contacto entre los dientes para que el ligamento pueda sanar mucho más rápido. En dentición permanente con ápices cerrados, generalmente se puede observar necrosis si se obstruyen los vasos sanguíneos. Como les expliqué, siempre puede, después de haber un traumatismo, una lesión pulpar si se ha generado lesión en el ligamento periodontal.
Luxación lateral no es más que el desplazamiento del diente hacia una de las caras, tanto vestibulares como palatinas. Puede también presentarse desplazamiento hacia mesial o hacia distal, pero lo más común generalmente son las de vestibular a palatino. Este movimiento no solamente se ve afectado el diente en sí, si es, por ejemplo, la tabla vestibular que es bastante delgada, puede verse afectada, fracturándose, o también puede verse otras características que, bueno, no la tenemos aquí en la imagen, pero es que el diente se queda, bueno, podría ser la que observamos en la imagen del movimiento hacia mesial o distal de la pieza dentaria, en donde observamos que la raíz del diente se introduce en una de las tablas o queda anclada en una de las tablas, lo que fija al diente en otro lugar. En este caso afectará un poco lo que es el tratamiento, que ya lo vamos a ver más adelante. En este caso, para ubicar el diente de nuevo en su lugar, tendríamos que hacer una extrusión, sea, sea activa o inactiva. Bueno, en este caso en dentición decidua nos dice reposicionamiento, que es esto que les estoy mencionando, que es volver a ubicar el diente en su posición normal. Nos indica activo o pasivo. ¿Cuál es la diferencia entre el reposicionamiento activo o pasivo? Si bien es cierto, cuando el diente se encuentra, como mencioné aquí arriba, eh, anclado en una de las tablas, es muy difícil que el dentista, digamos que con los dedos, pueda reposicionar el diente. Tendría que tomar un forceps, extruir un poco el diente y volver a ubicarlo en donde estaba, ¿sí? Para esto hay mucho acúmulo de sangre en toda la zona del alveolo. Esa sangre se desplazaría en el momento en que el diente vuelve a su lugar. Esa es la reposición activa. Cuando yo en ese mismo instante, inmediatamente tomo un forceps, lo obstruyo un poco el diente y lo vuelvo a ubicar en su lugar. La reposición pasiva es la que yo puedo hacer, por ejemplo, con ortodoncia. La ortodoncia da movimientos en los dientes sin que sea necesario utilizar, por ejemplo, en este caso, el forceps para moverlo rápidamente. Los brackets generan movimientos en los dientes, pero de una manera más lenta, por eso se le denomina reposicionamiento pasivo si lo haríamos con brackets. Nos dice que inmovilicemos, es decir, que utilicemos férula entre 1 a 2 semanas, excepto cuando el diente esté próximo a exfoliar. Si ese diente deciduo ya le tiene que hacer recambio, no es necesario forzarlo a que se mantenga en la posición que deba estar, utilizar férula, porque ya no necesitaríamos que ese diente se mantenga por más tiempo y seguramente el proceso de extracción o de exfoliación, perdón, se aceleraría un poco. En el caso de ser un tratamiento tardío, es decir, que el paciente demore en llegar a la consulta, puede ser varias semanas, lo mejor es realizar directamente una exodoncia. En la dentición permanente, reposicionar y estabilizar el diente por al menos 4 a 6 semanas. En este caso ya estamos hablando de un mes o mes y medio con férula. Recuerden que aquí no tenemos tanto la preocupación de la anquilosis porque después de estos dientes permanentes ya no tenemos otra dentición más que esperar. En la dentición decidua sí hay que ser un poco más cuidadosos con esto porque si llega a anquilosarse el diente, eh, impediría que la dentición permanente o el diente permanente este, eh, erupcione. En el pronóstico de los dientes deciduos generalmente es necrosis pulpar y en los dientes permanentes con ápices cerrados puede observarse una necrosis o reabsorción radicular progresiva. En la luxación intrusiva es cuando el diente entra en el alveolo o se introduce en el alveolo por un golpe generalmente provocado desde abajo en la zona incisal. ¿Cómo se ve clínicamente?
Si vemos la zona amelocementaria, se va a ver mucho más alta por debajo de la encía. Y si observamos el ápice, seguramente no notaremos el espacio del ligamento periodontal. La imagen aquí no nos ayuda mucho, pero radiográficamente, como ese ápice ha roto una parte del alveolo, eh, ese espacio del ligamento periodontal se pierde porque el ápice se queda enterrado o anclado en la tabla ósea. Bueno, ¿qué podremos observar? ¿Qué podremos hacer en dientes deciduos? En dientes deciduos lo más recomendable es permitir que el diente erupcione normalmente. Generalmente entre 2 a 6 meses el diente volverá a estar ubicado en su lugar normal. En el caso de los dientes deciduos, por fisiología, ellos buscan extruirse un poco porque van reabsorbiéndose, entonces el mismo empuje de ese diente permanente hacia abajo para querer salir empuja también al diente deciduo para que vuelva a ubicarse en su lugar. No tendríamos inconveniente en la reerupción. En los casos en que el diente no está muy poco intruido, es decir, hay mucha intrusión del diente, que generalmente cuando ya solamente se le alcanza a ver el borde incisal del diente que se intruyó, que en este caso sería un diente temporal, muy pocas veces en esos casos tendremos una reducción tan fácil y muy posiblemente con la cantidad de intrusión que tuvo ese diente pudo o puede llegar a lesionar inclusive al germen permanente. Entonces, en estos casos es recomendable mejor la extracción. Repito, cuando observemos que solamente se observa del diente deciduo el borde incisal, quiere decir que casi todo el diente se encuentra intruido, lo más recomendable es hacer la extracción para evitar esa lesión en el germen permanente. En dientes permanentes se recomienda reposicionar y estabilizar, es decir, volver a ubicar el diente. Tendríamos que, como les expliqué, o bien sea extrusión pasiva, reposición pasiva o activa. Y estabilizar no es más que esterilizar. Se recomienda también tratamiento endodóntico porque al haber golpeado, inclusive roto las fibras del ligamento periodontal, lo más seguro es que la vascularización se cerró en esa zona y la falta de vascularización lleva a necrosis pulpar. En el caso de los dientes permanentes jóvenes, que también están en un proceso de erupción, siempre están ubicándose hacia abajo, queriendo erupcionar, también es muy común que logren reerupcionar. Los dientes deciduos dicen que en un 90% reerupcionan. También dice que pueden haber anquilosis y alteraciones en la erupción del diente permanente cuando han sucedido este tipo de lesiones. En dientes permanentes maduros, es el caso de los dientes que ya tienen ápices cerrados, hay posibilidades de necrosis y de reabsorción radicular. La luxación extrusiva es todo lo contrario, el diente sale un poco del alveolo, como vemos aquí en la zona entre el ápice y la zona del alveolo donde está ubicado el ápice, hay gran cantidad de espacio radiolúcido, lo que indica cómo el diente está extruido. También la línea amelocementaria se encuentra muy por debajo de la zona de la encía. Entonces esto nos lleva a notar que está extruido el diente. Asimismo, los demás dientes tendrán un borde incisal casi todos al mismo nivel y este estará muy por debajo. ¿Qué haremos en dentición decidua? Reposicionamos y permitimos que el ligamento cicatrice con una férula semirrígida de 30 a 45 días. En este caso sí hablamos entre un mes a mes y medio. Tratar de controlar los tiempos, evitemos poner más tiempo del necesario, pues llegaríamos a tener el inconveniente de que el diente se ankilose o sufrir de una reabsorción interna y que acelere el proceso de
recambio dentario. En el caso de tratamientos tardíos, en que el paciente no acude a la consulta por varias semanas, lo más recomendable es realizar exodoncia. En dentición permanente se reposiciona y se estabiliza, es decir, lo volvemos a ubicar en su lugar y le ponemos férula alrededor de 3 semanas. ¿Qué es la abulsión? Cuando el diente completo, desde su corona hasta su raíz, sale del alveolo y no queda nada en el espacio alveolar. Nosotros tomamos una radiografía y se ve completamente radiolúcido, un espacio radiolúcido que indica la pérdida del diente. ¿Qué hacemos en dientes deciduos? Encuentro el diente está cerca del paciente, lo más recomendable es no reimplantar. Los dientes deciduos no se reimplantan, no es lo más recomendable, es lo indicado, no se debe reimplantar. ¿Por qué? Porque el reimplantar posiblemente ese diente esté contaminado, al igual que si hacemos un implante, un diente que ya salió seguramente se contaminó y deberíamos esperar un tiempo en que veamos si hay osteointegración. En un diente deciduo no es lo más recomendable esperar si hay osteointegración porque durante este proceso puede haber infección. Esta infección puede lesionar al germen permanente. Otra cosa, siempre que el diente pierde vascularización terminará sufriendo una necrosis, por lo que requeriríamos hacer tratamientos de conducto. Después de eso requeriríamos reposicionarlo, sterilizarlo por un tiempo no tan corto para que se vuelva a fijar, para que finalmente, si ocurre algo contrario a la osteointegración, o bien sea se expulse o no asimile al diente reimplantado, o lo anquilose y evite la erupción del diente permanente. Entonces son muchas las opciones en contra para pensar en un reimplante en un diente deciduo. Definitivamente los dientes deciduos no se reimplantan. Actualmente se estaban haciendo estudios en Brasil sobre reimplante de dientes deciduos, pero todavía no hay evidencia científica que avale que este tipo de tratamiento esté recomendable en dientes deciduos. Mientras tanto, en dentición permanente, ¿qué podemos hacer? En el caso de un diente permanente, sí podemos reimplantar y colocar férula. ¿Cuál es el pronóstico? El mejor pronóstico es cuando no pasan ni 5 minutos, es decir, el diente se cayó, el paciente recogió su diente y lo reimplantó inmediatamente. Generalmente después de esto siempre enviaremos antibióticos, así que el hecho de que el diente haya estado posiblemente contaminado se reduce con la administración de antibióticos. De todas maneras, como ya dije anteriormente, nunca podemos darle el 100% de efectividad en el tratamiento al paciente porque muchas veces dependerá también de su sistema inmune. Pasados los 15 minutos, ya nos menciona que puede haber riesgo de anquilosis. Sin embargo, como estamos hablando de dientes permanentes, podemos correr el riesgo si es que ese diente permanente no va a hacerse recambio o no se necesitará extraer por algún otro eh, tratamiento que requiera el paciente, como por ejemplo ortodoncia. El medio que se transporta el diente que ha resultado más eficaz. El primero y la primera opción que existe es el Viaspan, que es un líquido que sirve para trasplantar órganos. Cuando se van a hacer trasplantes de órganos en pacientes a nivel hospitalario, se mantiene el Viaspan. Sin embargo, es difícil que una persona en su casa o los padres en su casa tengan este tipo de líquidos para mantener las piezas dentarias de sus hijos si llegan a tener algún tipo de accidente. Entonces, el Viaspan es la mejor opción, pero no es la más factible para tener en la casa. Solución salina balanceada de Hank. Este es el medio que utilizan para realizar o para hacer cultivos a nivel de laboratorio. Asimismo, muy difícil de que se encuentre en una casa. La tercera opción es leche fría, que es la opción más cómoda para la familia y más fácil de encontrar. Otra es la saliva. Una opción era escupiendo dentro de un vaso que puede llegar también a ser contaminación. Lo que se puede realizar es colocar el diente en la misma boca del paciente y que el paciente lo mantenga ahí hasta que lleguen a la atención odontológica.
Puede ser debajo de la lengua o puede ser en la mejilla por las caras vestibulares de los dientes. Si es un niño pequeño, no recomendamos hacer ninguna de estas maniobras porque el paciente puede tragarse el diente. La solución salina, que es oro-fisiológico, es otra de las opciones, sin embargo no está entre las primeras y no es una de las primeras opciones, así mismo como el agua. ¿Qué hago en el reimplante de un diente con vitalidad del ligamento periodontal? Es decir, que si ese diente yo lo reimplanté casi de inmediato o no pasaron los primeros 5 minutos, estoy ante un tratamiento. Si ese diente ya pasó de los 5 minutos y llega más allá de 15 minutos desde que se abulsionó el diente, tendremos la opción del reimplante con el ligamento periodontal necrosado. Bien, si hablamos del reimplante en dientes con vitalidad del ligamento periodontal, tenemos que reposicionar el diente en el mismo lugar del accidente, es decir, que no pasen los 5 minutos. Si no lo logramos hacer, verificar la presencia de cuerpos extraños que mantienen el diente, podemos ubicarlo en cualquiera de los líquidos que mencionamos hasta que lleguemos al reimplante. El diente debe ser atrapado por la corona, no se debe tocar la zona de la raíz para no lesionar las fibras del ligamento periodontal. No debemos raspar ni cepillar el diente ni en la zona de la raíz ni en la zona de la corona. No curetear el alveolo. El alveolo debe estar intacto tal como sucedió la pérdida del diente. Si se encuentra contaminado o no, no es el momento de manipular el alveolo. Se debe introducir el diente con una presión digital. Con los dedos llevamos el diente hasta donde está ubicado y hacemos presión, porque hay un coágulo, que es el que yo les mencionaba, cuando tomamos una radiografía periapical y queremos ver fracturas radiculares, que lo que nos permite ver esas fracturas, esas líneas de fractura, es el coágulo que se puede generar. Asimismo, cuando el diente sale, se genera un coágulo de sangre, y ese coágulo de sangre es como un colchón que impide la introducción del diente de nuevo en el alveolo. Entonces hay que hacer presión digital y obviamente al romperse este coágulo sangrará mucho. Haremos una contención semirrígida, que es una férula semirrígida, entre 7 a 14 días. Y el tratamiento endodóntico puede hacerse de dos opciones, tanto dentro de ya la boca del paciente, el diente ubicado ya en su alveolo, ferulizado, o puede hacerse fuera del alveolo, es decir, antes de reimplantarlo. Recordando también que si se va a hacer el tratamiento endodóntico fuera, no debería durar demasiado tiempo para conservar la vitalidad pulpar. Si estamos hablando de dientes permanentes maduros, es recomendable colocar hidróxido de calcio entre 7 a 15 días después de haber hecho el reimplante. Después de 15 días deberemos cambiarlo. En el caso de que se encuentre todavía viscoso, lo dejaremos de 30 a 60 días. Luego de entre 1 a 2 reemplazos de hidróxido de calcio, deberemos obturar definitivamente con Gutapel. En el caso de dientes cerrados, con ápices cerrados, debemos evaluar la revascularización, es decir, que el diente vuelva a recibir riego sanguíneo. Reimplantación en dientes con necrosis del ligamento periodontal. Aunque suene un poco extraño, los procesos aquí son totalmente diferentes. Si ya el ligamento periodontal está muerto, ya pasaron mucho tiempo, más de 15 minutos desde que el diente se abulsionó. En este caso, el ligamento periodontal consideramos que no tiene ya vitalidad y el proceso debería ser un poco diferente. ¿Qué hacemos entre niños menores de 15 años y niñas menores de 13 años? Generalmente son los picos de crecimiento. El pronóstico generalmente es desfavorable. ¿Qué hacemos? Reposicionamos el diente, pero en este caso sí removemos el ligamento periodontal, es decir, que aquí sí raspamos la zona radicular para eliminar todas esas fibras necróticas del ligamento periodontal. Removemos el coágulo del alveolo, lo contrario que hacíamos en el diente con vitalidad del ligamento. En este caso sí hacemos un curetaje, tal como lo hacemos después de una extracción.
cureteamos y raspamos el alveolo con suero fisiológico. Y en este caso sí seguimos el protocolo de ligamento periodontal, es decir, hacemos una férula, hacemos tratamiento de conducto tanto dentro como fuera del alveolo. Entonces la abrasión se daría por un corte bastante irregular, un desgarramiento de la mucosa. Eh, en este caso se pueden ver con abrasión también los labios del paciente, por ejemplo cuando se cae contra el asfalto y se desgarra parte de la piel, de las mejillas, de los labios y también afecta las mucosas de la encía. Pasamos luego a las lesiones del hueso de sostén. Aquí tenemos la conminución de la cavidad alveolar, no son más que pequeñas fracturas diminutas que se encuentran en el alveolo. Por ejemplo, cuando un diente sufre una intrusión, que ya hablamos, que cuando el diente se intruye en el alveolo, entonces en esa zona donde el ápice rompe el alveolo para entrar, deja unas pequeñas fracturas. Esa es una conminución de la cavidad alveolar. Fractura de la pared alveolar está generalmente relacionada con las luxaciones laterales que ya hablamos, cuando el diente con su raíz se desplaza hacia vestibular, hacia palatino o puede ser mesialo-distal. Una de las fracturas más comunes son las de la pared alveolar o la pared palatina o lingual. En la fractura del proceso alveolar, en este caso, esta fractura no solamente llega a una pared, que es como las que mencionamos anteriormente, la palatina o la lingual, y la vestibular, sino que están las dos paredes, como el caso de la imagen D y E, en la que todo el alveolo, tanto pared vestibular como lingual o palatina, se rompen, y en este caso el diente con su alveolo se desplaza totalmente. En la fractura de maxilar o mandíbula puede o no afectar a la cavidad dental. Esta línea de fractura se puede ver tocando la raíz del diente o puede ser lejana, como en el caso de la imagen con la letra G. ¿Qué cuidados debemos tener ante traumatismos dentales? Primero, decirle al paciente que mientras menos lesionemos el ligamento, cicatrizará más rápido. Para eso necesitaremos tener dieta blanda, evitar alimentos en los que debamos desgarrar o masticar por mucho tiempo. La higiene bucal debe ser constante, no debe evitarse porque se llegue a sufrir un traumatismo. El acúmulo de placa bacteriana empeora la situación o el pronóstico de una pieza dentaria, porque además de la inflamación que puede estar sufriendo la encía, la acumulación de placa bacteriana generará aparte una gingivitis y una contaminación de la zona que estaremos trabajando. Existen cepillos para traumatismos que se les solicita de esta manera y que sus cerdas son inclusive más suaves que los cepillos de cerdas suaves comunes. Cuidado con la presencia de hábitos bucales en el caso de los niños que sufran de que tengan succión digital, succión lingual, y en el caso de que utilicen, por ejemplo, férulas. Esto no permitirá que el diente se mantenga en su posición si el paciente sigue generando hábitos. Los controles en los traumatismos dentarios, como expliqué en la clase anterior, deben ser periódicos. Nunca podemos decirle adiós a un paciente con un traumatismo. Debemos hacer controles quincenales, mensuales, trimestrales, después semestrales y posteriormente anuales. Inclusive si solamente pensamos que se trate de una lesión leve como una concusión o como una contusión de los tejidos de soporte eh, eh, o demás. Cualquiera de ellos puede generar lesión en el ligamento periodontal que a simple vista o radiográficamente no se note, pero que produzca una falta de vascularización en los tejidos y que finalmente termine con una necrosis. Debemos enviar medicación o antibióticos. Cuando hablamos del reimplante y mencionamos que puede estar levemente contaminada la zona, si la reimplantamos inmediatamente, sin haber llegado al odontólogo, el padre reimplantó, el paciente reimplantó el diente inmediatamente,
debe estar controlado con antibióticos. En algunos casos también se recomienda la vacuna antitetánica si el medio en el que estaba el paciente se, se duda de que haya estado bastante contaminado. Como indiqué, es muy diferente cuando el paciente menciona que sufrió un traumatismo o una abulsión en una piscina que cuando la sufrió en una finca o en algún lugar encementado. Se deben hacer enjuagues con clorexidina, esto es para bajar la carga bacteriana. ¿Qué recomendaciones tenemos para las férulas? Como mencioné anteriormente, tenemos diferentes tipos de férulas, las férulas rígidas y las férulas semirrígidas. Las férulas rígidas son las que no permiten el movimiento del diente, lo tienen detenido y soldado o pegado un diente con otro, mientras que las férulas semirrígidas permiten los movimientos fisiológicos. Estas no van a permitir que el diente se desplace de vestibular a lingual o mesial y distal de una manera exagerada, únicamente permitirá el movimiento fisiológico que tienen todos los dientes. Esto le permitirá que se cicatrice el ligamento, así como también revascularizar nuevamente todo el tejido vasculonervioso que contiene el tejido pulpar, así también como el ligamento periodontal. ¿Qué, ¿Qué se evita hacer en una férula para que no se convierta en una rígida? La férula semirrígida se colocan los puntos del material a cementar, que es, por ejemplo, cementos de ionómero de vidrio, en este caso se recomienda que sean de fotocurado, pueden ser inclusive eh, cementos no solamente de restauración, sino de cementos para cementación o cementos de, para cimentar coronas, como vemos en las, en las clases de calles extensas. Puede ser también resina. Sin embargo, el punto del cemento de la resina debe estar ocupando únicamente la cara vestibular, o si lo hacemos más estético es de la parte palatina, pero no debe tocar los puntos de contacto. Cuando nosotros colocamos material entre los puntos de contacto, estamos pegando un diente con otro, evitando que el diente se mueva normalmente. Eso convertiría la férula semirrígida en una férula rígida. Tampoco el material de la férula debe tocar o debe cubrir la encía. La encía ante un cuerpo extraño se va a retraer y además se puede generar gingivitis ante la presión. Este es un ejemplo de las férulas que realizaron los chicos. Esta función de la férula no es exactamente que sea estética o que sea una carilla estética. La función de la férula nada más es permitir la posición de nuevo, la reposición de su diente y su estabilización. Por eso, como vemos aquí, los puntos de la resina se encuentran únicamente en la cara vestibular. Otro tipo de férulas que podemos colocar, en este caso tenemos aquí alambre MIPI, que es el alambre que se utiliza para ortodoncia, pero también podemos, bueno, en este caso estamos viendo cómo hay material encima y tocando la zona de la encía y vemos cómo la encía se retrae, evitando la lesión. También, aparte de este alambre de ortodoncia, podemos utilizar hilo nylon grueso o podemos utilizar fibra de vidrio, que en este caso sí su valor es un poco más alto. Tendrán videos en los que se puedan apoyar para que no tenga diferencia entre utilizar una férula de fibra de vidrio con un tipo de férula como la que mencionamos arriba. ¿Qué complicaciones pueden existir? Pueden existir complicaciones pulpares después de un traumatismo, como hiperemia y necrosis, de ambas hemos hablado ya bastante, calcificación pulpar y también reabsorción interna de la pulpa. En los tejidos de soporte podemos observar tanto anquilosis como reabsorción externa de la raíz. Recomendaciones en casos de traumatismo. Hay que tranquilizar a los padres y al paciente porque llegan con mucha ansiedad al consultorio. Muchos de sus solicitudes son estéticas y debemos pedirle al paciente que vea las prioridades.
El paciente en ese momento lo que siente es dolor, por lo tanto lo más recomendable es enviar medicación, analgésico, antiinflamatorio y veremos la posibilidad de enviar antibióticos también, como dije en el caso de haber observado contaminación. Debemos incluir el traumatismo dentro de una de las clasificaciones que nombramos. Es la única manera de poder saber qué tipo de tratamiento recomendaremos al paciente y a los padres. No se deben prometer resultados eficaces, es lo que mencioné. El traumatismo dentario no sigue un patrón, por lo tanto, el tratamiento que demos es el más indicado tal vez para el paciente en ese momento, pero no será definitivo nunca. Y tendremos que tener controles siempre porque puede parecer efectivo los primeros meses, incluso los primeros años, y posteriormente darnos una respuesta negativa. Derivamos al especialista en el caso de que necesitemos de los mismos. Hablamos en las imágenes del principio en que vemos que un paciente, aparte de las lesiones a nivel de boca, esté presentando posibles fracturas a nivel craneal o a nivel facial y requeriremos enviar al paciente a una clínica o a hospitalización. Aquí vemos cómo realizamos una férula con los estudiantes. Utilizamos una lámpara de fotocurado, el taipodonto, resina común. Para utilizar la resina necesitamos ácido adhesivo y un alicate de corte con nuestro alambre niti, que se observa aquí un pedacito ya cortado, el que lo hemos medido previamente para saber cuánto llevaremos. Cuando se ha perdido un diente, generalmente podemos hacer una férula con mínimo 2 dientes a los lados que lo soporten. Es decir, en este caso que no tenemos un central, podemos utilizar de apoyo un lateral de un lado y el otro central del otro lado. En el caso de que tengamos perdidos 2 dientes, requeriremos más dientes de soporte y así sucesivamente. Medimos el alambre, que es como les indiqué. Tomamos en cuenta al menos 2 dientes, uno de cada lado. Cuando ya tenemos el alambre medido, lo cortamos, tengámoslo siempre a la mano. En el momento en que vayamos a hacer la esterilización, requerimos hacer el proceso rápidamente porque el paciente todavía se encuentra dolorido de la lesión. Medimos el punto central del diente, que es aquí donde hemos colocado los puntos de ácido grabador, que es imaginando la mitad del diente, tanto desde la cara mesial y distal como desde la cara cervical a la cara incisal. Lavamos y secamos, colocamos adhesivo y fotocuramos, colocamos la resina en un primer diente con nuestro alambre. Esta colocación de la resina nos permitirá soltar ya ese alambre y podemos encontrarla fija ya en nuestro primer diente, evitando sostenerla con los dedos. Reposicionamos el diente una vez que ya tenemos colocada la resina en los 2 dientes anteriores. Hacemos presión digital para que el coágulo que se encuentra presionando o evitando que el diente ingrese pueda salir. Recordemos que al salir el coágulo generará mucha sangre, lo que puede comprometer nuestra adhesión. Entonces reposicionamos, si el diente sangra, secamos antes. Recordemos que ya tenemos fotocurado las resinas de los dientes que se encuentran a los lados como soporte. Si el diente sangró, lavamos, secamos y cuando hemos controlado el sangrado, colocamos el punto de resina en el diente que se reimplantó y fotocuramos, tal como lo vemos en esta imagen. Aquí utilizamos 3 dientes en total, utilizamos 2 dientes de un lado y uno del otro. Como dije, si fue un solo diente el que se perdió, con que al menos tengamos un diente de cada lado nos dará soporte. A mayor cantidad de dientes perdidos, mayor cantidad de dientes de soporte necesitaremos. Este es un ejemplo de férula
con hilo nylon o con tanza, como se le llama también, perdón. Con los estudiantes aquí tenemos otro caso. Si lo vemos claro, es hilo nylon. Es mucho más estético, lo realizamos en el semestre anterior con los estudiantes. Algunos de ellos prefirió utilizar hilo nylon en lugar de alambre nitinol. Este es el caso de la fibra de vidrio. Tendrán un video para poder observarlo. Este caso de la fibra de vidrio se utiliza mucho en periodoncia para fijar los dientes e impedir que se desplacen por la pérdida de tejido de soporte que tienen estos dientes. Si observamos aquí en esta imagen, esto es una férula rígida, porque en cada punto de contacto de los dientes, es decir, en sus caras mesiales de un diente y en su cara distal del otro, que es el punto de contacto, tenemos material de adhesión, material de resina o ionómero, si lo cementamos con ionómero, y evitamos que el diente se mueva en ninguna dirección. Esto es considerado una férula rígida. Aquí también encontramos el caso de poder utilizar férulas con brackets. Si tenemos a la disposición brackets, cumple la función de utilizar los puntos nada más de resina como estamos haciendo aquí, o el caso de el hilo con el hilo nylon. Lo importante es poder brindar la atención rápida y urgente que requiere el paciente una vez que asimismo hayamos controlado el dolor.